Alejandro Vega controlaba cada detalle de su imperio de 800 millones de euros desde su villa en Marbella, pero esa mañana de noviembre notó algo que no debería estar ahí. Moretones violáceos en el brazo de Carmen, su empleada doméstica de 26 años. Cuando le pidió explicaciones, ella susurró una excusa sobre los muebles, pero Alejandro había aprendido a reconocer las mentiras en los negocios. Lo que descubrió siguiéndola en secreto lo conmocionó tanto que llamó inmediatamente a la policía. La verdad era mucho más compleja de lo que imaginaba. La villa de Alejandro Vega se alzaba majestuosa en las colinas de Marbella, una joya arquitectónica andaluza que dominaba la Costa del Sol con su imponencia de estilo neo-mudéjar. Los jardines escalonados descendían hasta la playa privada, donde un pequeño embarcadero de madera albergaba su yate personal. La propiedad de 20 hectáreas estaba rodeada de palmeras centenarias y bugambillas, que en primavera creaban una explosión de colores fucsia y blancos. Esta mansión no era solo una casa, era el símbolo tangible de un imperio financiero construido con determinación obsesiva. A 42 años, Alejandro había transformado una pequeña empresa inmobiliaria heredada de su padre en uno de los fondos de inversión más poderosos de Europa. Su nombre aparecía regularmente en las portadas de Expansión y El Economista, no solo por su fortuna estimada en 800 millones de euros, sino por su capacidad casi sobrenatural de predecir las tendencias de los mercados globales. Cada mañana seguía la misma rutina milimétrica que lo había llevado al éxito: despertar a las 5:30 en punto, ducha fría para activar el sistema nervioso, desayuno espartano en el salón principal, mientras sus ojos recorrían los mercados asiáticos aún abiertos. Alejandro controlaba personalmente cada movimiento de sus participaciones, desde la bolsa de Tokio hasta la de Hong Kong, antes de que Europa comenzara su jornada de trading. Carmen Ruiz se movía a través de este mundo de lujo con la discreción etérea de un fantasma. 27 años, una belleza andaluza discreta que parecía querer permanecer en las sombras. Su cabello castaño oscuro estaba siempre recogido en una coleta baja y ordenada, revelando la línea elegante del cuello y pendientes pequeños y discretos que probablemente eran todo lo que se podía permitir. Los ojos, color avellana, brillaban con una inteligencia vivaz que contrastaba dramáticamente con su posición subordinada. Originaria de Sevilla, se había trasladado a la Costa del Sol 3 años antes, por razones que nunca había revelado completamente. Durante la entrevista de trabajo, había hablado genéricamente de la necesidad de un nuevo comienzo y mejores oportunidades, pero Alejandro había aprendido a no indagar demasiado en la vida privada de sus empleados, siempre que fueran eficientes y discretos, y Carmen era ambas cosas de manera extraordinaria. Conocía cada una de sus costumbres antes incluso de que él se diera cuenta. Sabía que prefería el café servido en la taza de porcelana blanca de la abuela, que no toleraba ruidos durante la lectura de los mercados financieros, que los miércoles por la mañana siempre tenía una videoconferencia con los socios de Singapur, y por tanto necesitaba el salón completamente ordenado antes de las 7:45. La villa de 3,000 metros cuadrados requería un mantenimiento constante. Los suelos de mármol de Macael debían brillar siempre. Las lámparas de cristal de la granja necesitaban limpieza semanal. Las 30 habitaciones debían ser aireadas diariamente. Carmen gestionaba todo esto con una organización que habría hecho envidia a un director de hotel de lujo, y sin embargo, Alejandro raramente la veía trabajando. Era como si la casa se limpiara y se ordenara sola por arte de magia. Esa mañana de noviembre, el cielo malagueño estaba cargado de nubes grises que se reflejaban en las aguas del Mediterráneo.
creando una atmósfera melancólica que contrastaba con el calor dorado de las luces interiores de la villa. El aire tenía ese sabor húmedo y salino que anuncia la lluvia, y una brisa ligera hacía danzar las hojas doradas de los naranjos en el jardín. Alejandro estaba sentado en su lugar habitual del salón principal, una mesa antigua de nogal macizo, posicionada estratégicamente para tener la mejor vista al mar. Su iPad mostraba los gráficos del mercado de Tokio que estaba cerrando en territorio positivo, mientras el portátil estaba abierto en los emails urgentes llegados durante la noche desde la oficina de Nueva York. Cuando Carmen entró para servir el café matutino, Alejandro apenas levantó la mirada de sus pantallas, como hacía cada día desde hacía 3 años, pero algo captó su atención periférica, una sombra oscura en el brazo izquierdo de ella, parcialmente oculta por la manga larga de su uniforme impecable. Se trataba de un moretón, pero no de esos comunes causados por una caída o un golpe accidental. Alejandro había estudiado medicina durante 2 años antes de dedicarse a la economía, y esa marca tenía una forma demasiado específica para ser casual. 4 huellas ovaladas de dedos que habían agarrado con violencia, acompañadas de la marca más grande de un pulgar en el lado opuesto. Era la huella inequívoca de una mano que había apretado con fuerza brutal, dejando esas manchas violáceas en la piel delicada. El cerebro analítico de Alejandro comenzó inmediatamente a procesar esta información como hacía con los datos del mercado. No era la primera señal anómala que notaba. En las semanas anteriores, su atención había sido atraída por otros detalles que ahora cobraban un significado diferente. Un arañazo en el cuello que Carmen había atribuido al gato de los vecinos, una contusión en el hombro justificada con una caída por las escaleras, un corte en el labio que había explicado diciendo que se había mordido accidentalmente. Tomados individualmente, estos incidentes podían parecer normales. Pero Alejandro Vega no se había convertido en uno de los hombres más ricos de Europa, ignorando los patrones y las correlaciones. Su capacidad de leer entre líneas, de captar las señales ocultas y de analizar las incongruencias en las historias que le contaban, había sido la clave de su éxito financiero. Había desenmascarado intentos de fraude millonarios, había identificado burbujas especulativas antes de que explotaran, había olfateado oportunidades de inversión que otros habían ignorado. Y en ese momento cada uno de sus instintos profesionales le gritaba que Carmen estaba ocultando algo grave y peligroso. Dejó delicadamente el iPad sobre la mesa y levantó la mirada hacia ella con la atención concentrada que reservaba para las operaciones financieras más delicadas. Carmen estaba sirviendo el café con la precisión milimétrica de siempre, pero Alejandro notó detalles que antes se le habían escapado. Un ligero temblor en la mano que sostenía la cafetera, la postura ligeramente más rígida de lo habitual, la tendencia a evitar completamente el contacto visual. Cuando le preguntó qué había pasado en el brazo, la reacción de Carmen fue inmediata y reveladora. Se puso rígida como si alguien la hubiera golpeado con una descarga eléctrica, tirando instintivamente hacia abajo la manga para ocultar completamente el moretón. Su rostro, habitualmente sereno y controlado, se contrajo en una expresión de miedo puro que trató desesperadamente de enmascarar. La excusa que susurró, haber golpeado contra el borde de un mueble mientras limpiaba, sonó falsa a los oídos entrenados de Alejandro. En sus 20 años de carrera, había escuchado todo tipo de mentiras, desde las elaboradas de estafadores profesionales hasta las desesperadas de personas en dificultades económicas. Había aprendido a reconocer las señales reveladoras. La evitación del contacto visual, los gestos nerviosos, la incongruencia entre el lenguaje verbal y el corporal.
Carmen mostraba todas estas señales de manera tan evidente que Alejandro se sorprendió de no haberlas notado antes. Quizás había estado demasiado concentrado en sus negocios, demasiado absorto en su mundo de números e inversiones para prestar atención a lo que ocurría bajo su propio techo. Cuando la presionó delicadamente para obtener una explicación más convincente, usando el tono firme pero no agresivo que utilizaba durante las negociaciones complejas, Carmen se derrumbó emocionalmente. Estalló en un llanto liberador que parecía haber retenido durante semanas, o tal vez meses. Las lágrimas le surcaban el rostro mientras continuaba negando entre sollozos, repitiendo que todo era complicado y que nadie podía ayudarla. Lo que más impactó a Alejandro fue la desesperación en su voz cuando dijo que si él se entrometía, las cosas solo empeorarían. No era la protesta de alguien que quería que la dejaran en paz. Era el terror de una persona que vivía bajo una amenaza constante. Luego Carmen se giró y corrió hacia la cocina, dejando a Alejandro solo en el salón, con una sensación de frustración y preocupación que no sentía desde hacía años. Por primera vez desde que había construido su imperio financiero, se encontraba frente a un problema que el dinero y el poder no podían resolver con una simple transacción o una llamada a los contactos correctos. Pero Alejandro Vega se había hecho rico también porque nunca se rendía ante los obstáculos. Si Carmen no quería decirle la verdad, la descubriría por sí mismo. Y cuando lo hiciera, usaría todos sus recursos para resolver la situación, fuera cual fuera. Los días siguientes, Alejandro observó a Carmen con la atención obsesiva que dedicaba habitualmente a sus inversiones más arriesgadas. Notó cómo se sobresaltaba cada vez que sonaba el teléfono, cómo sus ojos estaban constantemente vigilantes, esperando un peligro inminente. El viernes por la noche, decidió seguirla. Carmen siempre tomaba el autobús hacia el barrio de La Malagueta, en Málaga, y Alejandro la siguió a distancia con su Audi, manteniéndose oculto entre los coches aparcados en las calles poco iluminadas. La joven se detuvo frente a un edificio gris anónimo, permaneciendo inmóvil durante varios minutos, como si reuniera valor. Cuando abrió el portal, Alejandro escuchó voces agresivas desde el tercer piso. Un hombre que gritaba amenazas en dialecto andaluz, Carmen que lloraba, ruidos sordos que helaron la sangre en las venas del millonario. El sonido inequívoco de puñetazos que golpeaban, seguido de gritos de dolor femenino, hizo que algo se activara en Alejandro, llamó inmediatamente a la policía y, a pesar de las recomendaciones del operador, se dirigió hacia el edificio. Subió las escaleras de 3 en 3, guiado por las voces del tercer piso. A través de la puerta entreabierta, vio a Carmen sentada en el suelo en la esquina del salón, con un moretón fresco en la mejilla y el labio sangrando. Frente a ella se alzaba un hombre de unos 40 años, desaliñado y con las señales del alcoholismo, que blandía un cinturón de cuero. El suelo estaba sembrado de objetos destruidos, una lámpara rota, libros esparcidos, un jarrón volcado. El hombre, Paco, amenazaba a Carmen alzando el cinturón, exigiendo todo el dinero que había ganado ese mes. Alejandro entró con la calma glacial de sus operaciones financieras más arriesgadas, presentándose como el empleador de Carmen. Paco, sorprendido por la intrusión, estalló en una risa histérica, llamándolo el famoso millonario, pero amenazándolo con marcharse antes de lastimarse. Cuando Paco se lanzó contra él con el cinturón, Alejandro esquivó el ataque y bloqueó la muñeca del agresor con un movimiento preciso, fruto de años de artes marciales. Ordenó a Carmen que saliera inmediatamente. Las sirenas de la policía se acercaron justo cuando Alejandro advertía a Paco que el juego había terminado. No eran palabras pronunciadas con rabia, sino con la frialdad calculadora de un hombre que siempre había cumplido sus promesas, especialmente las más peligrosas. Durante el interrogatorio, emergió una verdad que conmocionó incluso a Alejandro.
Carmen no era solo víctima de violencia doméstica, había sido reducida a la esclavitud por Paco, hermano de su exnovio muerto en un accidente 2 años antes. La inspectora Elena Morales, mujer experimentada con 20 años de casos de violencia doméstica, escuchaba mientras Carmen contaba cómo Paco la había convencido de ser responsable de las deudas del hermano Luis, deudas que en realidad nunca habían existido. El hombre la había manipulado psicológicamente, amenazando a su familia en Sevilla si no le daba todas sus ganancias. El cuadro que emergía era devastador. Paco no solo se quedaba con todo el sueldo de Carmen, sino que la había convencido de firmar documentos incomprensibles, poniéndole a su nombre deudas y tarjetas de crédito que él utilizaba para sus vicios. La joven vivía sin un euro, alimentándose de sobras y vistiéndose con lo que Alejandro le regalaba ocasionalmente. La inspectora explicó a Alejandro por qué Carmen nunca había pedido ayuda. Las víctimas de manipulación psicológica a menudo no pueden reaccionar, convencidas de merecer lo que sufren. Carmen confirmó que Paco siempre le había dicho que un hombre rico como Alejandro nunca querría empleados con problemas. Alejandro sintió una punzada de dolor al darse cuenta de haber estado completamente ciego ante el sufrimiento diario de Carmen. El registro reveló documentos falsificados, contratos de préstamo inexistentes e incluso una póliza de seguro de vida de Carmen con Paco como beneficiario. El hombre fue arrestado por estafa agravada, extorsión y maltrato. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el video. Pero Alejandro no estaba satisfecho con el simple arresto. Mientras Paco era llevado esposado, continuando con gritos y amenazas, el millonario tomó una decisión instantánea del tipo que siempre había caracterizado sus mejores inversiones. Le dijo a la inspectora que Carmen no se las arreglaría sola. Estaría bajo su protección hasta que hubiera reconstruido completamente su vida. Cuando la inspectora mencionó la necesidad de apoyo psicológico especializado, Alejandro respondió sin dudar que Carmen tendría la mejor ayuda que el dinero pudiera comprar. Se acercó a Carmen con la expresión más dulce que pudo encontrar, diciéndole que nunca más tendría que volver a ese lugar ni tener miedo de nadie. Cuando ella protestó que no tenía derecho a pedirle todo eso, Alejandro la interrumpió, explicando que no se lo estaba pidiendo, se lo estaba ofreciendo él. Por primera vez en semanas, Carmen sonrió entre las lágrimas. Finalmente, era libre. Los meses siguientes fueron de transformación total para ambos. Alejandro trasladó a Carmen a la casa de huéspedes de la villa, un apartamento independiente con vista al mar. Ya no como empleada doméstica, sino como... Era difícil definir en qué se había convertido para él. Carmen comenzó terapia con la doctora Isabel Jiménez, una de las mejores psicólogas especializadas en traumas por violencia. Las sesiones eran intensas. Carmen tenía que reconstruir no solo la autoestima, sino toda la percepción de sí misma. Alejandro descubrió que Carmen tenía una cultura mucho más amplia de lo que imaginaba. Leía vorazmente, hablaba 3 idiomas y tenía una licenciatura en literatura nunca utilizada. Paco la había convencido de que sus estudios no valían nada, que solo servía para limpiar y servir. El proceso contra Paco progresaba. El hombre fue condenado a 6 años por todos los delitos. Alejandro contrató al mejor abogado penalista para garantizar que no hubiera escapatorias. Pero la verdadera transformación también afectaba a Alejandro. Por primera vez en 20 años, había encontrado algo más importante que el dinero. Cuidar de alguien y verla florecer
le daba una satisfacción que ningún negocio millonario había sabido darle jamás. Una noche de primavera, durante un paseo por la playa, Carmen se detuvo de repente con una expresión seria. Confesó haberse enamorado de él, pero había esperado meses para estar segura. Consultándose también con la psicóloga para distinguir la gratitud del amor verdadero. Alejandro la tomó entre sus brazos, confesando amarla también, enamorado de su fuerza y del valor de la persona extraordinaria que siempre había sido, pero que Paco había tratado de destruir. Se besaron bajo las estrellas reflejadas en el Mediterráneo. Dos personas que habían encontrado el amor de la manera más inesperada, nacido de la compasión y crecido en la libertad recuperada. Un año después, Alejandro y Carmen se habían vuelto inseparables. Habían construido un vínculo emocional profundo, tomándose el tiempo necesario para que Carmen sanara completamente. Carmen había retomado los estudios con un máster en gestión cultural que Alejandro había insistido en financiar, y trabajaba medio tiempo en una fundación para víctimas de violencia doméstica. Su caso se había vuelto emblemático. Una mujer que había transformado la experiencia traumática en misión para ayudar a otras mujeres. Su relación se convirtió en tema de los tabloides madrileños, El Millonario y la ex empleada doméstica, pero a Alejandro no le importaban los chismes. Una noche de diciembre, frente a la chimenea, Alejandro tomó una decisión que había meditado durante meses. Se arrodilló frente a Carmen, sacando una cajita de terciopelo pidiéndole que se casara con él y compartiera toda la vida que les esperaba. Carmen estalló en lágrimas de alegría pura, aceptando casarse con él y construir juntos una familia basada en el amor verdadero. El anillo que Alejandro le puso no era el más caro, sino el elegido con más cuidado, elegante, pero no excesivo, reflejando la personalidad de Carmen. Esa noche hicieron el amor por primera vez con ternura infinita, sin prisa ni miedo. Solo el amor de dos personas que habían atravesado el infierno para encontrar el paraíso en los brazos del otro. Carmen ya no era la joven aterrorizada de 2 años antes, sino una mujer fuerte que había elegido amarlo no por necesidad, sino por amor puro. Era lo más hermoso que Alejandro había escuchado jamás. 3 años después de su primer encuentro traumático en el apartamento de Paco, Alejandro y Carmen se casaron en una ceremonia que reflejaba perfectamente su viaje. Íntima, auténtica y cargada de significado profundo. La villa en Marbella había sido transformada en un jardín de ensueño, con luces suaves entre los árboles y pétalos de rosas blancas que creaban una alfombra natural a lo largo del sendero. No había cientos de invitados VIP ni ostentación excesiva, sino solo las personas que realmente habían acompañado su camino de sanación y crecimiento. Los padres de Carmen habían llegado desde Sevilla el día anterior, y su madre no había dejado de llorar de alegría viendo a su hija finalmente libre y feliz. Su padre, un hombre de pocas palabras pero de gran corazón, había estrechado la mano de Alejandro con una fuerza que transmitía gratitud infinita. Estaba la doctora Isabel Jiménez, que había seguido a Carmen en su camino terapéutico, transformándose de médica en querida amiga. Sus ojos brillaban de orgullo profesional y personal, viendo el resultado extraordinario del trabajo hecho juntas. Estaban presentes algunos colegas de Alejandro que habían asistido al cambio positivo que Carmen había traído a su vida, transformándolo de workahólico obsesivo en un hombre capaz de amor y compasión. Pero la invitada más significativa era María, una chica de 23 años que Carmen había ayudado personalmente a salir de una situación de violencia doméstica a través de la fundación.
María representaba la demostración viviente de que el dolor podía transformarse en fuerza para ayudar a otros, encarnando el mensaje de esperanza que Alejandro y Carmen querían transmitir. Durante el banquete, montado en la terraza panorámica con vista al Mediterráneo, Alejandro tomó la palabra para un discurso que emocionó a todos los presentes. Alzando la copa de cava, miró primero a los invitados y luego a Carmen con una intensidad que nunca había mostrado en público. En su discurso reflexionó sobre cómo 3 años antes creía saber qué era el éxito, midiéndolo en dinero, poder y propiedades. Carmen le había enseñado que el verdadero éxito era despertarse cada mañana junto a la persona amada, ver a alguien florecer después de tocar fondo, transformar el dolor en compasión y el miedo en valor. Carmen se levantó para responder con una seguridad y una gracia que 3 años antes eran impensables. Su voz era firme y clara, mientras se dirigía a María y a las otras mujeres presentes que estaban enfrentando caminos similares de reconstrucción. Les dijo que valían mucho más de lo que les habían hecho creer, que la violencia nunca era culpa suya y que la libertad no era solo un sueño, sino un derecho que les correspondía a cada una de ellas. El aplauso fue largo y cálido, acompañado de lágrimas de alegría y esperanza. No había tristeza en esa celebración, sino la conciencia compartida de que el amor podía realmente triunfar sobre la violencia cuando se encontrara la fuerza para pedir ayuda y aceptarla. Después del matrimonio, Alejandro y Carmen realizaron un proyecto que habían planificado juntos durante meses. Transformaron el ala este de la villa en una casa familia para mujeres víctimas de violencia doméstica. No era solo un refugio temporal, sino un verdadero centro de renacimiento, donde las mujeres podían reconstruir completamente sus vidas con apoyo psicológico profesional, formación laboral y asistencia legal especializada. Carmen se convirtió en la directora del proyecto, poniendo finalmente en práctica su licenciatura en literatura y su experiencia personal de una manera que ninguna otra formación podría haberle dado. Su capacidad de comprender el dolor y el miedo de otras mujeres era única, pero igualmente importante era su capacidad de transmitir esperanza concreta y estrategias prácticas de reconstrucción. Alejandro financió la iniciativa con una generosidad que iba mucho más allá del simple apoyo económico. Utilizó su red de contactos para crear oportunidades de trabajo para las mujeres que completaban el programa. Puso a disposición sus abogados para las batallas legales más complejas y transformó parte de sus inversiones en instrumentos de apoyo social. La Casa Familia podía alojar hasta 10 mujeres con sus hijos, ofreciendo apartamentos independientes pero conectados por espacios comunes donde se realizaban actividades grupales y terapias colectivas. Había una ludoteca para los niños, una biblioteca, un taller de arte-terapia y un jardín donde las huéspedes podían cultivar flores y verduras como símbolo de renacimiento. Durante la inauguración oficial, 6 meses después del matrimonio, Carmen pronunció un discurso que fue recogido por todos los medios nacionales. Con voz firme y ojos que brillaban de determinación, declaró que cada mujer ayudada representaba una victoria contra todos los pacos del mundo y que cada vida reconstruida era la prueba de que el amor podía realmente vencer a la violencia. Alejandro la miraba hablar con un orgullo que nunca había sentido, ni siquiera por sus éxitos financieros más espectaculares. La joven aterrorizada que había salvado 3 años antes se había convertido en una líder reconocida, una mujer que inspiraba esperanza y cambio en cientos de otras mujeres en todo el país. 2 años después del matrimonio, en una tibia noche de mayo, Carmen dio a luz a Isabel, una niña que llamaron como la doctora que la había ayudado a sanar.
Cuando Alejandro tuvo a su hija entre sus brazos por primera vez, mirando sus ojos curiosos que parecían ya observar el mundo con inteligencia, comprendió que el círculo de su historia se había cerrado en la perfección más absoluta. Mientras tanto, la Casa Familia Isabel, así la habían bautizado en honor a su hija y a la doctora, se había convertido en un modelo seguido en toda España y estudiado también en el extranjero. Cientos de mujeres habían recuperado la libertad y la dignidad, y muchas de ellas se habían convertido a su vez en promotoras del cambio social, creando una red de solidaridad que se expandía constantemente. Paco había sido liberado de la cárcel después de 4 años por buena conducta, pero las investigaciones posteriores habían revelado un pasado de violencia sobre al menos 3 otras mujeres. Ahora era seguido por los servicios sociales y obligado a asistir a un programa de recuperación para hombres violentos. Nunca más había tratado de contactar a Carmen. Cuando Carmen supo de su liberación, confesó a Alejandro que ya no sentía rabia hacia él, sino solo una profunda pena. Era un hombre que nunca había aprendido a amar verdaderamente, solo a poseer y controlar. Su verdadera prisión no habían sido esas barras de hierro, sino su total incapacidad de sentir empatía auténtica y de construir relaciones basadas en el respeto mutuo. Alejandro admiró una vez más la sabiduría y la generosidad extraordinaria de su esposa. Carmen había transformado el trauma más devastador en compasión universal, incluso hacia quien le había hecho daño. Era la demostración más poderosa de que la sanación verdadera no significaba solo liberarse del miedo, sino desarrollar la capacidad de perdonar sin olvidar. Una noche de septiembre, 5 años después de su primer encuentro, mientras acostaban a la pequeña Isabel que comenzaba a decir sus primeras palabras, Alejandro y Carmen se detuvieron a escuchar las risas y conversaciones que llegaban de la Casa Familia. 8 mujeres estaban cenando juntas en el salón común, compartiendo historias de renacimiento y proyectos para el futuro. Alejandro se dio cuenta de haber encontrado la forma más completa de felicidad posible, no solo amar y ser correspondido, sino ser parte de algo infinitamente más grande que ellos mismos. Su riqueza había encontrado finalmente su propósito más noble, y su amor por Carmen se había transformado en amor por la humanidad. Fuera de la ventana de su habitación, el Mediterráneo reflejaba las estrellas y las luces cálidas de la Casa Familia, donde otras mujeres estaban aprendiendo que el amor verdadero existe realmente, que la violencia no es el destino inevitable de ninguna mujer y que nunca es demasiado tarde para empezar a vivir en lugar de solo sobrevivir. Si esta historia os ha tocado el corazón y os ha hecho creer que el amor verdadero puede nacer de la compasión, dad like y compartid. Alejandro y Carmen nos han demostrado que los traumas más dolorosos pueden transformarse en las victorias más hermosas. Suscribíos al canal para más historias que os harán llorar de emoción. Activad la campanita. Si conocéis a alguien en dificultades, recordad, nunca estáis solos y la ayuda siempre existe. Compartid este mensaje de esperanza.